Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Y vamos justamente a abrir nuevamente la palabra de Dios en estos pasajes que justamente nos mencionan el momento de Navidad. ¿No es así? Y el título del mensaje de hoy tiene de regreso o de vuelta a Navidad. Vamos a leer en Lucas, también un poquito más adelante en Mateo, pero nuestro pasaje principal se encuentra en Lucas capítulo 2, comenzando desde el versículo 1. Cuando todos lo tengan, pueden ponerse de pie. Si tú no tienes Biblia, ponte al lado de alguien que tenga Biblia para que podamos leer todos juntos la palabra del Señor. Quien ya lo tiene puede ponerse de pie, por favor, para leer la palabra de Dios. Si usted no tiene Biblia, póngase al lado de un hermano que tenga Biblia. Queda avergonzado. Lucas capítulo 2, comenzando el versículo 1. Eso ahí, pongámonos de pie, por favor. Pongámonos de pie. Qué bueno. Dice así. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David. ¿Quién era de la casa y de la familia de David? Están atentos, qué bueno. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. ¿A quién? Jesús. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y ahí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. ¿Cuál es? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Gracias, Señor, por esta tu palabra.
Gracias porque tú no nos dejaste en un misterio ni tampoco velado el momento en el cual tú viniste a nuestro encuentro. Hoy podemos ver, podemos tener, Señor, clara evidencia de que tú has venido a nosotros, que nos has dado a conocer en la persona de Cristo. Y yo te ruego, Padre, que esta mañana, comenzando por mi vida y la vida de cada uno que está dispuesto en su corazón, también pueda ser revelado a su vida para traer salvación, restauración y hacer conforme a tu voluntad y tus propósitos en cada uno de ellos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Pueden tomar su asiento. De regreso a Navidad es el título del mensaje de hoy. De regreso a Navidad. Pues la palabra Navidad, como ustedes ya saben, significa nacimiento. La palabra Navidad significa nacimiento. Y yo sé que cuando hay un nacimiento, siempre nosotros recordamos ese día, y no únicamente ese día, sino aquellos eventos o circunstancias particulares, especiales, que acompañaron ese día. Yo, por ejemplo, como no me acuerdo de los eventos que ocurrieron cuando yo nací, porque yo era muy pequeño, le pregunto a mi madre. Inclusive ayer confirmando con mi madre, por no hablar algo que no fuera verdad, estuve hablando con ella y preguntándole, mamá, ¿esto fue así cuando yo nací? Y ella me dice, justamente, algunos eventos que ocurrieron de eso. Y me dice, bueno, el día que naciste, esa noche, era una tormenta muy grande que había. Y dice, había viento, había tormenta eléctrica. Es más, y salimos para el hospital ahí en el pueblo y ni siquiera alcanzaste a nacer en la cama de parto, sino que en la cama en la cual me habían puesto para esperar. Y yo le digo, mamá, entonces si Jesús, yo hubiese sido uno de los discípulos de Jesús en los tiempos que él tuvo su ministerio terrenal, con esa tormenta tal vez me hubiese llamado el hijo del trueno. Yo me hago películas, ¿no? O sea, como le habían puesto, se recuerdan a Zebedeo, a Juan. Y bueno, y Jesús tenía con algunas de sus discípulos la particularidad de nombrarlos de alguna forma. Pero yo no me recuerdo de los eventos que fueron especiales o particulares el día que nací, pero sí me recuerdo de los eventos de cada uno de mis 4 hijos. Como sé que mi esposa, más que yo, se recuerda, ¿no es así? Hubieron eventos particulares, por ejemplo, el mayor, que ya tiene 30 años ahora, el día que nació nosotros estábamos yendo a la verdulería. Y íbamos a prepararnos, si no me recuerdo mal, un puchero, ¿no es así? Bueno, un puchero es como una sopa donde se meten vegetales, ahí se mezclan y carne y algo muy rico, un puchero. Eso es un puchero. Y yo ya me estaba ahí deleitando en el puchero hasta que en el momento me dice mi esposa, pasó algo, dice, se rompió la bolsa de afuera. Y ahí nos fuimos, o cambió ya el plan, fuimos al hospital a la noche y resulta que nació recién a la mañana. A la mañana. Bueno, después con nuestra hija Tatiana fue diferente. Ustedes saben lo dedicada y meticulosa que es mi esposa, la pastora. Entonces, para mi hija Tatiana se hizo una clase antes del parto, preparto. Y fue a todas las clases. Y estaba tan preparada las clases que si fuese por ella, lo tenía en la casa, Tatiana. Tatiana nació en casa. Casi nació en casa, ¿es verdad? Es verdad. La respiración, te acuerdas, yo digo, no, tenemos que ir ya. Y bueno, nació también en la cama. Vestida, porque no vestida a con la cama. nada. Y después los mellizos, los que están ahí atrás, ¿no? Sofía y David, que nacieron aquí en el Trinitas. Y me vine a controlar. Se vino a controlar un 30 de noviembre. Yo estaba trabajando en una casa en Newark, que me recuerdo muy bien, no había calefacción en esa casa. Trabajando ahí, y en ese momento no teníamos las comunicaciones. Había celular, claro, ¿verdad? Pero no teníamos teléfono ese día. Yo no disponía de celular en ese tiempo, no es como ahora que fácilmente se dispone. Y me enteré después de que, bueno, que estaba en el hospital y ahí corriendo y participé del parto, bueno, pero nos acordamos de eventos de los días, increíble, ¿no? Aunque pasen años nos acordamos. Pero el evento más importante no es lo que ocurrió ese día, sino es el nacimiento. Si no hubiese ese nacimiento, esos eventos, lo más seguro que hoy ni te acordaras de ellos.
Y justamente en el momento de la Navidad, en la primera Navidad, y cada Navidad que nosotros celebramos como cristianos, y no quiero entrar en el detalle de que, bueno, se celebra, no se celebra, es pagana, no es pagana. Bueno, para nosotros la Navidad celebramos a Cristo. Amén. Si alguien la celebra paganamente, gloria al Señor que haga cada uno. Para nosotros, aleluya, la Navidad es Cristo Jesús. Pero hay eventos alrededor, o circunstancias en lo particular, que también ocurrieron en el momento de la primera Navidad, o del nacimiento de Cristo. Y aquí justamente se nos relatan algunos de esos eventos. Y como ocurre a veces, también en la primera Navidad, como ocurre en estas Navidades, hay para muchos que toman más relevancia o más importancia los eventos alrededor que verdaderamente el nacimiento. Nosotros a veces pensamos, decimos, oh, wow, hoy en día ya se han olvidado de la Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Y sí, es cierto, yo te aseguro, no quiero hablar de algo que no, pero te aseguro que de a 10 niños que tú le preguntas qué se celebra en Navidad, tal vez con la gracia y la ayuda de Dios, uno te podrá decir, oh, nació Jesús. Eso me atrevo a decirlo y a afirmarlo completamente. Tú le preguntas a niños pequeños y te van a decir Santa Claus, Papá Noel, regalo, pero no el nacimiento. Y a veces pensamos que hoy en día, para muchos, circunstancias o lo que es el entorno a la verdadera Navidad toman la mayor importancia o relevancia, pero déjame decirte que también en el momento de la primera Navidad fue así. Cuando se celebró la primera Navidad, el evento más importante de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque fue un mensaje directo del cielo de parte de Dios, en donde el Señor deja su trono y viene al encuentro del ser humano. O sea, el cristianismo es la única religión en donde no es el hombre en la búsqueda de Dios, sino que es Dios en la búsqueda del hombre. Y no únicamente lo vemos en el pesebre. Abraham no estaba buscando a Dios, sino que fue Dios quien buscó a Abraham para hacer de él un pueblo. El hombre no tiene por naturaleza el buscar a Dios, sino rechazar o alejarse de Dios. Adán, cuando pecó, no fue corriendo a Dios diciendo, Dios, ayúdame, pequé. No, fue Dios quien vino a Adán y le dice a Adán, ¿qué has hecho? Esa es la gran particularidad y el evento que ocurrió es que Dios decidió dejar su trono de gloria y descender a lo más bajo, a la forma de hombre, para venir al encuentro de aquello que se había perdido. Y como ocurre hoy, también ocurrió en este momento, muchos perdieron o malinterpretaron dos cosas. Préstame mucha atención. Perdieron o malinterpretaron el evento más importante. En primer lugar, nosotros vemos que, como nos cuentan en el pasaje que leímos aquí, había un evento político y social muy importante ocurriendo. ¿Cuál era? ¿Qué estaba sucediendo? Lo leímos recién. El censo. Primer censo. César Augusto decidió que tendría que haber un censo y que todos debían de ser empadronados. Políticamente significaba esto: yo necesito saber en Roma, en el Imperio Romano, cuántos ciudadanos hay, porque quiero impuesto de cada uno de ellos. Y este evento, este censo, hizo mover a toda la sociedad y también a traer un cambio en lo que era lo económico y en el quehacer de las personas. Nosotros vemos aquí que José con María tuvieron que viajar. Y este viaje es de 156 kilómetros. Con María embarazada prácticamente ya para dar a luz, como vemos que dio a luz justamente en Belén. Y este evento, no es de extrañarse, fue algo grande y causó este gran movimiento, en los cuales nosotros podemos deducir, por lo que leímos aquí, que para muchos el evento más importante fue la oportunidad de que su negocio prosperase.
¿Por qué? Porque si nosotros vemos, nació en un pesebre, en un establo. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos dice ahí en el pasaje. Porque no había lugar en la posada. No había hoteles disponibles. No había hospedaje disponible. Estaba todo ocupado. El negocio estaba yendo viento en popa. Tal es así que cualquier cosa, la oportunidad de negocio, que dijeron, mira, no queda ningún hospedaje, no hay ningún cuarto, pero sí que podemos, por un precio un poco menor, te damos el establo. ¿Verdad? La oportunidad de hacer algo económico. El momento de la Navidad, algunos lo tomaron o pasó desapercibido para ellos, porque había algo más importante. Había una oportunidad, según su entendimiento, la cual debía de ser aprovechada. Vieron este censo y todo el movimiento de gente que estaba ocurriendo como una oportunidad para que su comercio tuviese más ingresos. Y algunos, tal vez, me atrevo a decir, si eran hispanos, la oportunidad de hacerse un comercio de eso. ¿No es así? Nosotros tenemos, gracias a Dios, esa gran habilidad. Vemos, decimos, esto es la oportunidad de ponerse a vender tamales aquí, o arepa, o algo, no sé, o pupusas, baleadas. Imagínense con este montón de gente. Y para muchos, la Navidad y este censo que estaba ocurriendo fue el evento más importante de su vida. O el evento más importante que estaba ocurriendo. Por lo tanto, no es solamente hoy. Que para muchos, el evento más importante queda prácticamente disminuido en comparación al que verdaderamente debe de ser más importante. Tú sabes que hoy nosotros estamos celebrando, estamos en alegría, y yo sé que ahora el martes, miércoles vamos a estar celebrando y vamos a estar con alegría, con la familia, con amigos. Pero este tiempo que para muchos es de alegría, para otros es un tiempo de tristeza y melancolía. Tal vez para algunos de los que están aquí es un tiempo de tristeza y melancolía. Porque la Navidad para ellos era la ocasión del año en donde se reunían con sus familiares. Y esos familiares tal vez ya no están. O no pueden ya reunirse. ¿Por qué? Porque están en su país de origen y nosotros estamos aquí en América. Y esta Navidad es un motivo, ¿sabes qué? Para mí lo más importante en Navidad era reunirme con mis familiares. Yo no lo tengo. Para algunos, la Navidad es motivo de tristeza o de melancolía porque dicen, yo en otros tiempos estuve bien. En otros tiempos estaba tal vez económicamente bien, estaba bien de salud y podía disfrutar de la Navidad porque podía darle a las personas aquello que me nacía o que tenía ganas de regalarle o de darle. Yo no puedo. Hoy en día la situación de salud que estoy viviendo no me permite pasar la Navidad como la pasé en otro momento. Por eso para mí hoy la Navidad no significa un motivo de alegría. O tal vez para algunos la Navidad es un motivo de melancolía y tristeza. ¿O sabes por qué? Porque miran hacia atrás y dicen, wow, aquellas Navidades sí que yo las pasaba bien. Mas hoy ya no es posible. Y por más que haya una justificación, yo no estoy diciendo de que haya algo malo en tener la Navidad como un motivo para pasar con familiares, tener la Navidad como una razón para poder regalar algo a alguien. No hay nada de malo en eso. El problema es que la melancolía y tristeza viene cuando los eventos periféricos ocupan el lugar del verdadero y más grande evento de la Navidad. Y era lo que estaba ocurriendo aquí. Pasaron desapercibido el evento más importante de la historia, porque a su entender había otras cosas que traían un mayor beneficio. Pero esas cosas pasaron. Ese censo y ese momento de gran negocio pasó.
Y después todo volvió a la normalidad. Y yo creo que se quedarán recordando, hoy te acordás del tiempo del censo, no teníamos ni espacio aquí, vendimos toda la mercadería. Y decimos, ¿cuándo vendrá de nuevo? Y eso ocurre, mis amados hermanos, muchas veces, bueno, con la gran mayoría de personas en estos tiempos, y no únicamente con los que no conocen a Cristo, sino también con aquellos que conocemos al Señor. La Navidad, el nacimiento, el evento que debe de ser el centro y la mayor motivación para nosotros reunirnos, para nosotros regalar, para estar alegres, pasa a ser un evento secundario. Y el evento en la Navidad es el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Para otros, la Navidad, en lugar de ser algo desapercibido, sí, se notificaron de lo que estaba sucediendo. Supieron qué era lo que estaba pasando, pero lo tomaron como una amenaza. Como algo que vino realmente a causarles un problema. Y nosotros lo vemos a eso con uno de estos ejemplos, Herodes. Herodes, humanamente hablando, era el rey en ese tiempo, pero el rey, de acuerdo al entendimiento de Roma, era un dios. O sea, a nosotros se nos hace difícil comprender eso porque nuestra cultura hoy es diferente y es muy complicado, pero a la cultura y el entendimiento del ciudadano romano, el rey, en este caso Herodes, era un dios. Por eso era necesario, ¿verdad?, hacer ciertas ceremonias o prenderle ciertos inciensos, como ofrecerle un culto como el que se ofrecía o se le ofrece a nuestro Dios, o el pueblo hebreo hacía para ofrecerle al Señor. Es más, si ustedes, yo ya lo he comentado en varias ocasiones, en Roma no había ningún problema en que tú profesases tu religión, tu creencia. Cada uno podía profesar la religión y la creencia que quisiera. Pero eso sí, debía de ofrecerle culto al emperador romano. Y entonces, como los cristianos se oponían a eso, empezó a haber conflicto y empezó a haber quejas de los otros que decían, mira, pero los cristianos no le ofrecen culto al emperador. ¿Por qué nosotros tenemos que ofrecerle? Estoy aquí parafraseando, ¿no es así? Y entonces, como se creó este conflicto, se hizo un edicto en el cual decía lo siguiente, que todos debían de ofrecerle culto al emperador. Y no únicamente eso, sino que tenían que tener un certificado cuando ofrecían culto. Es decir, iban, ofrecían culto al emperador y aquí tiene su certificado. Es como que hoy, ¿verdad? Hoy quieramos, bueno, todo aquel que viene a la iglesia tiene que tener un certificado de que ha venido a la iglesia el domingo y ha participado de todas las cosas que supuestamente un cristiano debe participar. Y bueno, ese certificado, cada uno debía de llevarlo para cuando se les solicitasen, dijera, no, yo ofrecí culto al emperador. Y inclusive ocurrió como ocurre siempre, ¿no es así? Se empezaron a crear el negocio de los certificados falsificados. Entonces algunos cristianos dijeron, mira, yo no voy a ofrecer culto de ninguna manera, pero bueno, dame un certificado y si me lo piden. No entremos en detalles si estaba bien o estaba mal. Pero lo que voy con esto es que el emperador, en este caso el rey Herodes, era un dios para el pensamiento, para el ciudadano romano. Y Herodes, lo que sucedió con él fue que cuando fue avisado de que había nacido el rey de los judíos, fue avisado de la Navidad, del nacimiento, él no tomó esta situación o este evento como algo para decir, bueno, es algo que hace parte únicamente del pueblo judío, ellos se arreglarán. O decir, ¿sabes qué tiene conmigo ese que nació en un pesebre? ¿Cómo va a competir conmigo? Y yo soy el gran rey Herodes. No. Él vio este nacimiento como una amenaza para él, como un peligro para el poder que él tenía. Y eso se nos cuenta en el Evangelio de Mateo, capítulo 2,
versículo 7. Mira lo que comenzando en el versículo 7 se nos dice aquí. Dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, o a los sabios, indagó, o sea, les preguntó a ellos diligentemente. Mira cómo se nos detalla aquí el tiempo de la aparición de la estrella. Y nosotros aquí vemos algo, que esto es muy importante. Bueno, es interesante el poder tener un poco de información. De acuerdo a los que estudian y se dedican a estas cosas, ¿verdad? Los astrónomos y los científicos, realmente dicen que este evento históricamente ocurrió. Algunos no lo atribuyen a que fue una estrella realmente, sino que fue la conjunción de 3 planetas en la cual causó un brillo que se mantuvo por un largo periodo de tiempo. Haciendo cálculos, ¿verdad? Que ellos saben cómo los hacen. Y esta estrella, según los sabios de Oriente, para ellos lo interpretaban como que estaba dando el fin de una etapa y el comienzo de una nueva. Y este comienzo de una nueva iba a ser marcado con el nacimiento de un Mesías, de un enviado del cielo. Entonces, por eso ellos viajaron desde el oriente para conocer a este niño, guiados por esta luz, por esta estrella. Y el rey Herodes, al ver los magos o los sabios de oriente, él les empezó a cuestionar el tiempo de la aparición y los envió a Belén. Y le dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca de este niño. Y cuando la halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. ¿Herodes iba a ir y adorar al niño? Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre. Ustedes vieron que aquí no dicen el pesebre, ¿no es así? Entró a la casa, porque esto ya había pasado un tiempo ya desde el nacimiento del Señor. Se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y luego pasamos al versículo 13 y dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor les apareció en sueño a José y le dijo que se levantase y que se fuese de ese lugar, porque como sabemos Herodes había mandado o iba a mandar la matanza de los niños. Y José, despertando, en el versículo 14, tomó de noche al niño y su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte del rey Herodes. En el versículo 16 nos dice que cuando Herodes fue burlado, o sea, se sintió que fue burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Aquí nosotros vemos cómo para Herodes la Navidad fue un mensaje que interpretó como una amenaza, como un peligro para sus intereses. Esto es interesante porque vemos que el verdadero rey, que es Cristo el Señor, está siendo perseguido por el falso rey o Dios, Herodes. Y aquí nosotros vemos, no me voy a detener mucho en esto, pero para que nos cause un poco de interés, el paralelismo que hay entre el nacimiento del Mesías, el Rey de Reyes, y aquellos que también en el Antiguo Testamento habían sido llamados por Dios para liberar su pueblo en el caso de Moisés, o para ser rey sobre Israel en el caso de David. Moisés tuvo que huir. El libertador escogido por Dios tuvo que huir de Faraón por su vida. Vemos a David, el ungido como rey de parte de Dios, huyendo del que ya no era más rey, Saúl en Israel. Y aquí nosotros vemos al Rey de Reyes y Señor de Señores siendo perseguido por aquel falso rey Herodes.
Pero lo que nosotros aquí nos queda claro, que en el momento en el cual Dios decide entrar en la historia de la humanidad y en el momento en el cual Dios determina entrar en la historia de la vida de una persona, mostrándole la salvación de su alma, en ese momento también empieza la persecución del falso rey que ve en peligro sus intereses. Por eso no es de extrañarnos a nosotros, ¿sabes qué? Que en el momento en el cual nuestros ojos comienzan a ser abiertos para que veamos a Cristo y primera vez en la historia de nuestra vida podamos ver con claridad y podamos ser verdaderamente libres, que por obra de Dios en nuestras vidas, no es de extrañarse que en ese mismo momento también aquel que ve amenazados sus intereses, y con esto estamos hablando a Satanás y todos sus demonios, comience también un tiempo de persecución en la vida de todo aquel en el cual le han sido abiertos los ojos. Pero ¿sabes qué? Cristo es el verdadero Rey, y así como Cristo no pudo ser alcanzado ni por Herodes ni por ningún otro, ni por la potestad o el poder de la muerte, ninguno de sus hijos a los cuales el Señor le ha decidido abrir sus ojos y han obedecido en fe. De la misma manera, por más que venga persecución, por más que las tinieblas vean amenazados los intereses, cuando alguna persona es alcanzada por Cristo, aquel que permanece en Cristo puede estar seguro de que su destino final no es la voluntad de las tinieblas sobre él, sino que la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores sobre su vida. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Porque el Señor ha prometido que en el mundo sí pasaremos aflicciones. Sí, es verdad, el mundo se opone a la verdad de Dios. Mas el Señor también dice, pero tengan buen ánimo, porque yo he vencido al mundo. Y hasta la promesa que el sello, las arras del Espíritu Santo están sobre la vida de aquel que ha sido alcanzado por él. Y ese Espíritu Santo es el mismo que levantó al Señor de entre los muertos y que puede levantarte de cualquier situación que se presente en tu vida para desanimarte de buscar de Dios y de continuar avanzando. Por eso, cuando el enemigo y el reino de las tinieblas se levanta delante de ti porque ven que están siendo amenazados sus intereses, tú te levantas en la fuerza y el poder de Dios para decir, ¿sabes qué? Cristo Jesús está en mi vida. El del pesebre me ha alcanzado. No hay Herodes que pueda intervenir, interrumpir la obra que aquel ha comenzado en mí. Porque el que comenzó la buena obra en mí, la acabará, la cumplirá hasta el día de Jesucristo, cuando yo esté en cuerpo de gloria, juntamente con Él, y estaré con el Señor para siempre. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Mientras uno en la Navidad ven amenazada su religión, con el nacimiento ven amenazado tal vez aquella religión que han heredado de sus padres. Aquel que realmente sus ojos son abiertos en el nacimiento, en la Navidad, ve los cielos abiertos sobre su vida del Mesías, alcanzándole y dándole salvación. Este era el caso de Herodes. Y este fue el caso también de muchos que en ese tiempo pasaron desapercibida de la Navidad. Pero hubieron otros que, sin embargo, que no perdieron la Navidad, que no se dejaron envolver por los eventos en el entorno del nacimiento, ni que tampoco se dejaron intimidar por la opulencia o el gran poder que quería demostrar aquellos que se oponían al nacimiento del Mesías. Y en primer lugar tenemos a quienes nos cuenta el Evangelio de Lucas que leímos al principio, aquellos que no perdieron la Navidad, aquellos que no se dejaron envolver por lo circunstancial. Y se nos habla de personas que realmente eran las menos indicadas para eso. Pastores de ovejas.
El pastor de ovejas en los tiempos bíblicos era uno, o el oficio, por no decirlo, de la clase social más baja de ese tiempo. El pastor de ovejas no podía tener una vida religiosa como cualquier otra persona podía tener, porque él tenía que estar cuidando de sus. No únicamente eso, sino que el pastor de ovejas no era alguien muy bien recibido cuando estaba en un ambiente social, porque quería a ovejas. Y no la lanita de las ovejas. Eran considerados muchas veces como personas de muy baja clase. No a veces, eran considerados personas de muy baja clase. No eran incluidos dentro de aquellos que realmente podían ser considerados para que sean partícipes de los eventos importantes. Por eso se nos dice aquí que estaban ellos en la misma región donde estaba ocurriendo este censo, donde estaba todo este movimiento, pero estaban en el campo, guardando las vigilias de la noche, cuidando su rebaño. Y aquí el Señor tiene por bien, en su voluntad, porque a Él le plació, comunicarle a estos de una forma especial, única y particular, lo que estaba sucediendo. Y no les viene a informar que lo que estaba ocurriendo en el primer censo, que había una gran conmoción en la ciudad de Belén y que era una oportunidad para tal vez que ellos pudieran hacer comercio, ¿no? El Señor les notifica de una manera muy particular y especial, mediante un ángel que les envía. Y no únicamente eso, sino que se les aparece el ángel del Señor. Presta atención. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. ¡Wow! Si es algo realmente muy curioso, es que la gloria del Señor se manifieste como una columna de fuego en el desierto para que el pueblo no tuviese frío, como una nube durante el día para el pueblo en el desierto para que el pueblo no tuviese calor. ¿Cuánto más no sería que en una madrugada, en las vigilias de la noche, se aparezca un ángel del Señor? Y no únicamente eso, sino que junto con este ángel, la gloria del Señor los rodeó. Y esta gloria de Dios se vio como un resplandor, lo cual es la primera impresión que ellos tuvieron fue de temor. Es como cuando el profeta Isaías, Dios le permite ver parcialmente su gloria y el profeta dice, ¿cómo es posible que este hombre de labios impuros que habita en medio de un pueblo de labios impuros pueda estar? No hay forma, Señor, delante de tu gloria. Y la gloria del Señor los rodeó y tuvieron temor, pero el ángel les dijo, no tengan miedo, porque yo he venido para traerle nuevas de gran gozo. Estos pastores representan a los simples, representan a los humildes. Aunque yo quiero aquí hacer un paréntesis, ¿verdad? Porque eso que representan se confirma con la respuesta que ellos tuvieron. Porque no quiere decir esto que todas las personas que no son pudientes, que son de bajo nivel económico o intelectual, sean humildes. Es más, muchas veces las personas más orgullosas son las personas con menos poder adquisitivo y menos también capacidad intelectual. ¿Okay? Pero bueno, aquí estamos hablando en este caso en particular que representan a estas personas y lo vamos a ver por la respuesta que ellos tuvieron a lo que el ángel estaba diciendo. Representan a aquellos que son los desechados de la sociedad, a los que uno no los tiene como en importancia si está ocurriendo algo realmente relevante, a los simples. Pero nosotros vemos que realmente esto se confirma. ¿Por qué? Porque ellos respondieron, presta mucha atención, positivamente al mensaje. Cuando el mensaje les es dado de la manera que les es dado, ellos responden positivamente a este mensaje. ¿Por qué? Porque dice que de inmediato
fueron e hicieron aquello que el ángel del Señor les había dicho. La noticia que habían recibido. Estos recibieron la Navidad. El ángel les dice, tengo buenas noticias. Y esta palabra en el idioma original, buenas noticias, ¿cuál es en griego? Buenas nuevas. Buenas nuevas. ¿Nosotros somos cristianos? ¿Nosotros somos cristianos? Evangélico. Buenas nuevas es evangelio, evangelión, evangelión. Y aquí yo vengo a traerles evangelión. Yo vengo a traerles a ustedes el evangelio. Vengo a traerles a ustedes buenas noticias, las cuales ellos recibieron. ¿Cuáles son estas nuevas noticias? ¿Cuál es este evangelión? ¿Cuál es el evangelio? Os ha nacido en la ciudad de David. Amén. Un Salvador. Gloria a Dios. Que es Cristo el Señor. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuál es el evangelio? Os ha nacido un Salvador. Evangelio, buenas noticias. ¿Cuáles son estas buenas noticias que os ha nacido hoy en la ciudad de David? Un Salvador, y ese es Cristo. Amén. Jesús el Señor. Ahora, si yo necesito recibir una buena noticia, es porque hay algo malo que está sucediendo. ¿Es así? Sí. Si alguien está enfermo y te dice, ¿sabes qué? Tengo buenas noticias. Uno que espera, se está recuperando. Pero ¿cuál es la mala noticia? Está enfermo. ¿No es así? Sí. Una buena noticia, algo bueno, es porque hay algo malo sucediendo, ¿no es cierto? Sí. Necesita haber algo malo sucediendo para que yo pueda recibir algo bueno, una buena noticia. Y eso malo que estaba sucediendo, y que está sucediendo, y que sucede, es que nosotros estamos sin Señor y sin Dios. La mala noticia en nuestras vidas es de que sin una intervención divina nosotros nos vamos a una condenación eterna. Separados de Dios por la eternidad. Lo que se conoce como la muerte segunda. La palabra muerte se define también como separación. La muerte ocurre cuando el alma, la esencia del ser humano se separa de su cuerpo. Esa es la muerte primera. La muerte primera es cuando uno muere, ¿qué ocurre? El cuerpo queda en un lugar y el alma se separa. Separación. Ahora, la muerte segunda es cuando esa alma que ya se ha separado del cuerpo se separa eternamente de su creador. Y esa separación, la muerte siempre es tristeza, ¿no es cierto? La muerte, por más que uno esté preparado, siempre la muerte representa algo triste, algo por lo cual nadie quiere pasar. Y si la muerte física es motivo de tristeza, pongámonos a pensar, ¿cuánto motivo de tristeza no es la muerte eterna? Y la mala noticia es que sin la intervención de Dios, el ser humano está condenado a una muerte eterna, a una separación eterna de su Creador. Jesús dice, yo no he venido a condenar al mundo. ¿No es verdad? ¿Por qué ustedes creen que Jesús dice, yo no he venido a condenar al mundo? Porque ya está condenado.
Ya está condenado. El ser humano nace con condenación eterna, separado de Dios. No he venido a condenar el mundo, he venido a salvarlo. Esa es la buena noticia. Hay condenación eterna, pero la buena noticia es que os ha nacido hoy un Salvador, y ese Salvador es Cristo el Señor. Que para esta mala noticia yo tengo la mejor noticia de que aunque he nacido en condenación, puedo tener salvación de mi alma y no morir eternamente. Y ese es el mensaje que Dios envía a la humanidad mediante su encarnación. El nacimiento de Cristo. Navidad. Que Dios se encarna en la persona de Cristo para venir a salvar y rescatar aquello que estaba perdido. Tal vez tú ya sabes esta buena noticia, ya has escuchado esta buena noticia de que sin la intervención de Dios no hay salvación en nuestra alma. Pero para la gloria del Señor y el beneficio nuestro, Dios ya ha intervenido haciéndose hombre en la persona de Jesús en un pesebre en la historia de la humanidad. Y ha intervenido en la historia de muchas personas. La Navidad no ocurrió únicamente en el pesebre, cuando Jesús se hace carne y viene al encuentro de la raza humana, sino que la Navidad ocurre en todo momento en el cual Cristo nace, no en un pesebre, sino en el corazón de una persona. Amén. Y le dice, estas buenas noticias son para todo el pueblo. Navidad, nacimiento, es para todo el pueblo. Y tú hoy estás teniendo la oportunidad, y yo también, de recibir el mensaje que recibieron aquellos pastores. Y también el mensaje que recibieron aquellos sabios de Oriente. Y que dijeron, yo necesito esa buena noticia para mi vida. Amén. Tú estás recibiendo el mensaje de la Navidad para ti. Ahora la pregunta que tú te debes de hacer es la siguiente. ¿Va a ser más importante para ti los eventos alrededor del nacimiento? ¿Va a ser más importante para ti lo circunstancial, lo periférico? La pregunta que tú te debes de hacer es, la Navidad, tal vez tú la tomas como una amenaza a tu supuesta felicidad. Porque quienes creen que el rendir su vida a Cristo es negarse de aquellas cosas que lo hacen feliz. Si yo le rindo mi vida a Cristo, ya no voy a poder andar en parranda. ¿Todos saben la palabra parranda qué significa? Sí. ¿Sí? Sí. Si le entrego mi vida a Cristo, ya no voy a poder andar en tomaderas. Si le entrego mi vida a Cristo, ya no voy a poder andar haciéndole ojitos a aquel o a aquella. Hay mucho lo que tengo que sacrificar. Esta Navidad amenaza mis intereses. Déjame decirte algo. Si esa es la forma en la cual tú interpretas el que Dios venga a tu encuentro, ruégale a Dios que abra los ojos de tu entendimiento. Porque eso que tú crees que peligra en tu vida es lo que te está haciendo hoy esclavo. Es lo que te está robando tu libertad y tu vida. No se conoce la verdadera libertad, préstame atención. No se conoce la verdadera libertad ni se vive hasta el momento en el cual renunciamos a nuestra vida para entregársela a Cristo. Jesús dice, cualquiera que quiera seguirme, que niegue su propia vida,
tome su cruz y me siga. Todo aquel que quiera ser mi discípulo y quiera ganar su vida, la perderá. Pero todo aquel que niega su vida por causa de mí, la ganará. ¿Sabes qué? Si para ti el seguir a Cristo, el que Cristo nazca en tu corazón es una amenaza a tu felicidad, déjame decirte que tú estás en cadenas de pecado y muerte. Y necesitas que la luz del Evangelio ilumine tu alma. Amén. Y salga de esas cadenas. ¿Cuál es el mensaje de Navidad para ti? El nacimiento. ¿O lo vas a tomar como los pastores, los cuales recibieron las buenas noticias y apresuradamente fueron a ver a aquel que había nacido? O como estos magos de Oriente, o sabios de Oriente, que al recibir de parte del cielo la señal de que una nueva era comenzaba con este nacimiento, decidieron viajar sin importar cuánto tiempo les llevará para ir a ver al Salvador y Mesías. ¿Cuál va a ser tu postura en esta Navidad? Si Cristo Jesús es tu Navidad, todo lo demás es circunstancial y agrega nada más un poco de felicidad al momento. Pero la felicidad principal, que es Cristo, nunca te va a ser robada. Vamos a orar, vamos a poner el nombre de Cristo.